Shalom, esta es la Parashá Bereshit y vamos a estar hablando acerca del inicio de la creación, no tanto en el contexto am, del libro de Génesis, sino una comparativa de los 4 evangelios y su relación con cómo inicia el libro de Génesis o Bereshit. Comienza con esta frase tan conocida: en el principio creó el Eterno los cielos y la tierra, y los 4 evangelios también comienzan de la misma manera. Entonces quisiera nada más leer un poco, tal vez el Eterno nos vaya mostrando algo mientras estamos eh, observando la narrativa de la Parashá y de los evangelios, y, y también en la parte posterior de esto quisiera también meditar un poco acerca de, de cómo se percibe al Mesías Yeshua dentro del judaísmo. Y tengo un artículo que viene en la Enciclopedia Judaica, podemos leer un poco de ello y al último exponer si alguien quiere comentar algo o tiene alguna duda. Entonces esperamos que en este nuevo ciclo de lecturas esto sea de bendición para todos nosotros y para quienes nos estén escuchando. Y tengo aquí conmigo este libro que se llama La sabiduría en las letras hebreas. Aquí literalmente dice la sabiduría en el alfabeto hebreo, mas sin embargo tradicionalmente se le conoce el alfabeto por causa de las letras griegas, alfa, beta, gamma, etcétera. En el español le llamamos el abecedario y en el hebreo se le llama el aleph beit. En este caso la sabiduría del aleph beit, más los que hicieron este libro en ArtScroll le pusieron de título la sabiduría en el alfabeto hebreo, cosa que todos obviamente sabemos a lo que se refiere. Y en este libro de la sabiduría de las letras hebreas o del alfabeto hebreo, en la página 16 viene una introducción, dice el protoplasma de la creación, o de otra manera podemos decir la materia prima de la creación. Inicia con una frase que viene en la Gemara, en el Tratado Berajot 55a, y dice: Bezalel, el constructor del tabernáculo en el desierto, él sabía cómo combinar las letras, las cuales fueron creadas en el cielo y también fueron utilizadas para la creación de aquí de la tierra. Como está escrito, Éxodo 31:3, acerca de Bezalel, dice: lo he llenado con espíritu del Eterno, con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento. Y como está escrito en Proverbios 3:19 en relación a la creación, el Eterno fundó el mundo con sabiduría y él estableció el cielo con entendimiento. Gemara Berajot 55a. También viene otro comentario del Tania en la puerta o en el estudio llamado Sha'ar HaYihud, o puerta de la unidad Beja Emuná. Tania Sha'ar HaYihud Beja Emuná, que se traduciría como Tania, significan los estudios, y la puerta de la unidad y de la fe. Y esta frase dice: si las letras con las cuales el cielo fue creado fueran ser quitadas ellas mismas por un instante, el Eterno lo permita. Cuando la boca del Eterno habló y las cosas estaban siendo creadas, si fueran ellas quitadas de esa creación y volvieran a su fuente, todo el cielo llegaría a ser un absoluto vacío. Es lo que dice este comentario. En ese contexto podemos entender la importancia de las letras hebreas. También viene el punto 1, dice primacía del contenido. Aún en un tiempo cuando a menudo parece ser asunto más de pensamiento y esfuerzo al tratar de entender todo esto, hay veces que tratamos de entender el producto que está más allá
de esa narrativa. No hemos olvidado que el contenido es más importante que lo envuelve. Y entre más inteligente es el que va a comprar, por ejemplo, un automóvil, es lo más que se preocupa por lo que hay debajo del cofre, que lo que está afuera muy hermosamente cromado. Aunque todos solemos poner más atención también a los gestos de la gente, a su apariencia exterior, su manera de vestir, sabemos que todo esto son simplemente apariencia exterior y entendemos que el verdadero ser humano está en lo que es el carácter, la inteligencia, el valor, las creencias del individuo. En otras palabras, los valores espirituales intangibles son los que forman la persona más que su apariencia exterior. En un sentido más profundo, el contenido espiritual determina mucho de lo que después puede ser visible. El carácter de una persona y su personalidad tienen un fundamento en base a cómo él después hablará, se moverá, se comportará, lo que dirá, a dónde va y por qué va ahí. El sentido interior, el sentido interno del carácter de la persona y su misión en la vida es la que conduce sus decisiones en lo que va a hacer. En el tema divino de la creación, sabemos que los animales que invernan tienen una meta que cumplir, y a diferencia de aquellos que simplemente comen una comida como nueces o ese tipo de cosas durante el invierno. Las montañas tienen que cumplir su propósito, también los bosques, etcétera. El Eterno en todo este contexto tiene un plan para cada detalle de la creación y todo fue formado de tal manera que pueda cumplir ese propósito. De otra manera, no es posible que entendamos que las montañas romperían las nueces o a los animales harían crecer árboles ellos mismos. Todo esto nos enseña que el universo fue creado con las 10 expresiones del Eterno. Esto viene en el tratado Abot, Dichos de los Padres 5.1. Los sabios nos han dado una visión de este proceso de la creación. El Maharal de Praga nos explica que el término memorot se traduce como expresiones del habla, es diferente del sinónimo daber. La palabra ma'amar alude principalmente a la intención, al pensamiento, al motivo por el cual el Eterno habló lo que tuvo que hablar, mientras que daber tiene la connotación de lo externo, el proceso físico del habla. A través de mostrarnos esto, el Eterno nos enseña que creó el universo, Beashará, Meamorot, con 10 expresiones del habla. Los sabios desean que nosotros entendamos que los bloques de la creación tienen motivos espirituales detrás de que el Eterno abrió su boca para crear. Esto añade una dimensión al principio familiar de la creación, Ish Mein, o que fue creado todo, el Eterno creó todo de la nada. Antes de la creación no existía nada, solamente lo que el Eterno anhelaba crear. Y en ese contexto las letras son eternas. Dice el Salmo 119, por siempre, Adonai, tu palabra está firme en el cielo. El rabí, que se le conoce como el Baal Shem Tov, nos explica que la palabra del Eterno en el versículo inicial se refiere a su Yehi Rekia, y que dijo él, que se haga el firmamento, Génesis 1.6. Con estas palabras el cielo vino a existir en un instante. Pero ¿qué es lo que previene al cielo de envejecer o de que no se caiga de estar lo que hay allá arriba? ¿Por qué debería del cielo crecer
cada día y ser como el día de ayer sin envejecer? ¿Por qué son las partes del universo eternas mientras que otras solamente duran una temporada? El salmista responde estas preguntas con lo que él dijo: por siempre, Adonai, tu palabra está firme en el cielo. La palabra del Eterno, que trajo todo el cielo a existencia, permanece de esa manera. Los cielos continúan existiendo y por un minuto, un instante, no dejan de ser, ni tampoco envejecen, porque la palabra del Eterno dijo que se haga el firmamento, por lo cual el firmamento continúa existiendo. Esto nos enseña que hay una fuerza o una función. Ahora no estoy leyendo, este es mi punto de vista. Quiere decir que hay una fuerza, un motivo, una función y un propósito en la creación del Eterno en cuanto a todo lo que nos rodea, los árboles, el cielo, las estrellas, toda la naturaleza. Y me pregunto dónde nos lleva el autor de este libro en su concepción de la creación del ser humano, que el ser humano tiene somos finitos en ese contexto, vivimos cierta cantidad de años y buscamos cumplir nuestro propósito en ese contexto. Entonces, la creación en esta narrativa podemos entender que es muy importante el saber que el Eterno creó todo con una meta, un propósito, y aún hasta la era mesiánica, que es parte de la creación del Eterno en su perfecto plan, tiene que cumplir una función. Voy a ir a las láminas de esta corta presentación. Aquí para Bereishit, dice en el hebreo, y el primer versículo de la escritura dice, Bereishit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Ruach Elohim, el espíritu de Elohim, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo el Eterno, que sea la luz, y se hizo la luz. Verso 4, y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas le llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana, Yom Echad, un día. Y es algo muy importante, seguramente ustedes lo han escuchado de otros lugares, que normalmente en la siguiente narrativa de la creación dice, y fue la noche y la mañana del día segundo, Yom Hasheni, y luego del día tercero, y del cuarto, y del quinto, del sexto, y al séptimo se le llama el día del Shabbat. La pregunta es, ¿por qué al primer día no se le llama Yom HaRishon? Si la descripción posterior a este primeros versículos nos dice que es un día segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿por qué al primero no se le llama primero, sino se le llama fue un día completo? Y nuestros sabios nos enseñan que es porque la descripción inicial tiene que ver con lo que ya había anterior a la narrativa. En otras palabras, lo que haya creado el Eterno antes de decir estos primeros versículos, en este día se complementa, es un día completo. Y algunos añaden a que ya había una semana anterior de creación, o meses o años anteriores de la creación, y con esta narrativa complementa diciendo, y fue la noche y la mañana, un día. En este caso, Yom Echad es como una plenitud de lo que ya viene siendo creado. Rashi comenta que Bereishit, o esta palabra que es traducida como en el principio o el principio, tradicionalmente en el hebreo se escribe o se usa como Berishona, que significa Rishon, lo que acabo de decir, día primero, como el día domingo es el Yom HaRishon, el día primero de la semana. Entonces, el comentarista dice que el principio debe haber sido traducido como Berishona, en lugar de Bereishit.
Pero el creador, bendito sea su nombre, utiliza la palabra Bereshit porque tiene un significado más allá de solamente describir un punto inicial de partida. Berishona significa fuente de creación, incluyendo el cielo y la tierra. En este contexto, Bereshit trata de describir la fuente de la creación, no solamente un punto de partida, sino que en el principio el Eterno creó los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim behaaretz. Al principio creó el Eterno los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu del Eterno se movía sobre la superficie de las aguas. Y la respuesta viene en el verso 3. Entonces dijo el Eterno, que sea la luz. En este contexto, la fuente de la creación, o lo que abarca el que la palabra no sea berishona como principio, como un punto de partida, sino Bereshit. En este contexto, la fuente de la creación, Bereshit, tiene como meta inicial que la luz venga e ilumine toda la creación. Qué impactante es todo esto, ¿verdad? A mí me impacta el tan solo meditar que la tierra estaba sin orden, vacía, y las tinieblas cubrían, y el Ruach del Eterno, que hace acto de presencia en medio de esta obscuridad y de este vacío, de este tohu babohu, que es traducido como sin orden y vacía. Qué impactante es, cómo es que el Eterno, en medio de este aparente caos, que en realidad no es caos porque Él no crea caos, todo lo crea con un orden y con un propósito. Y cómo es que en este propósito inicial de la creación, que aparentemente hay obscuridad, el versículo 3 dice, el Eterno dijo que sea la luz. Esto significa, dice Rashi, que el propósito de la creación, la meta de la creación, es que haya luz. Y quise mencionar esto porque el Evangelio de Juan, que ahorita vamos a ver, nos enseña acerca de esto. Ahora voy a continuar explorando lo que dicen los evangelios. Los evangelios en este contexto tienen una narrativa muy similar o paralela a cómo inicia la parashá Bereishit. El libro de Mateo inicia diciendo Sefer Tovledot, libro de la genealogía, y el Rabbi Foreman de la página Aleph Beta, que es un rabí muy popular, muy sabio, y nos enseña las parashás y todos los conceptos de la Torá a través de dibujos animados, y es una página muy hermosa si usted gusta. Solo está en inglés, desgraciadamente, pero se llama Aleph Beta. Y cada vez que él ve una frase que se repite, dice, ¿dónde hemos escuchado esto anteriormente? Y ahorita que leí libro de la genealogía, en hebreo se traduciría como Sefer Tovledot, libro de las generaciones, es como nos lo dice. Y viene a mi mente que esto viene en el capítulo 2 del libro de Génesis, cuando habla del día del Shabbat. Y ahí dice Sefer Tovledot. Es la primera vez que aparece la palabra generaciones o genealogía completa. Y trae dos babs, la palabra Tovledot trae dos babim, y después de esa vez que aparece, viene sin una de las babs. Entonces, es una palabra muy interesante. Aquí el libro de Mateo comienza con esa frase, Sefer Tovledot, libro de la genealogía de Yeshua HaMashiach. Y qué interesante que en el capítulo 2 de Génesis o de Bereshit aparece esa palabra Tovledot completa, y después de ahí no vuelve a aparecer completa cuando dice, estas son las generaciones de Abraham. Abraham engendró a Isaac, o estas son las generaciones de Jacob y Yosef. Muy peculiar que no repite el nombre de Jacob, sino menciona a Yosef. Pero cuando dice estas son las generaciones de Esab, Esab engendró, y luego narra los descendientes. Y cada vez que se utiliza esta palabra Tovledot, le falta una Vav. La única vez cuando aparece completa es en el libro de Ruth, no en la Torá. En el libro de Ruth
Dice, estas son las generaciones, de Peretz, y comienza a describir de dónde toma su base la dinastía davídica, de donde vendría el Mesías. Y después de ahí sabemos que la palabra Tobledot viene completa a partir cuando Mateo lo comienza a describir. Sefer Tobledot, libro de la genealogía, y la palabra Tobledot ahora está completa porque encontró el propósito desde el inicio de la creación cuando faltaba la letra Vav en esta frase. La Torá, y en este contexto Mateo sabe todas estas descripciones y analogías y secretos de la Torá. Mateo sabe que el Sefer Tobledot, la palabra se ha completado porque ha encontrado el propósito de la creación, es Yeshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Y usted puede seguir leyendo el contexto del resto del inicio de este primer capítulo del libro de Mateo. El libro de Marcos también comienza diciendo Bereishit, principio del evangelio de Yeshua HaMashiach, hijo de Elohim. El libro de Lucas también habla acerca de principio, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio, Bereishit, fueron testigos oculares y ministros de la palabra. El libro de Juan, Tomás, menciona todo este contexto. Ahorita vamos a ver ese libro con más detalle, pero el libro de Juan, Yohanan, Sefer Yohanan, comienza diciendo Bereishit. En el principio existía Hadabar, la palabra, Behadabar, y la palabra estaba con el Eterno, y el verbo era el Eterno. O sea, la palabra del Eterno estaba ahora manifestándose a los hombres. Pero qué interesante que todos los evangelios comienzan de una misma manera, buscando transmitirle al lector el propósito de la creación, como lo dice Rashi. En el principio debería decir Berishona, pero el creador utiliza la palabra Bereishit porque tiene un significado más profundo que el de Berishona. El de Berishona solamente nos enseña un punto inicial de la creación, mientras que Bereishit, aquí debo cambiar esta palabra Berishona por Bereishit. Bereshit significa fuente de la creación, incluyendo los cielos y la tierra. En el principio, Bereshit creó el Eterno los cielos y la tierra. Esto connota que el propósito de la creación, la fuente de la creación, es que venga luz a este mundo, incluyendo que venga la luz a todos los cielos. Hay 7 cielos y el propósito del Eterno es que se llenen de luz no solamente los cielos, sino también la tierra. Entonces, el propósito de la descripción de los autores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, inician de esta manera, tratando de transmitir a los creyentes que el propósito de toda la creación es que el mundo entienda que hay un redentor. Y por eso comienzan describiendo no solamente Mateo la genealogía de Yeshua HaMashiach, sino el libro de Lucas también nos narra acerca del linaje del Mesías más adelante en su descripción. Y aún Rav Shaul, el apóstol Pablo, nos comenta el propósito de todo esto en su libro de Tesalonicenses, perdón, creo que Colosenses, déjeme buscarlo rápidamente. El libro de Colosenses, sí, en su primer capítulo nos habla del propósito de esta creación. Voy a comenzar leyendo, dice Pablo, Shliach, enviado de Yeshua HaMashiach por la razón, la voluntad de Elohim, y a nuestro hermano Timoteo, a los Sadikim y a los Ajim, todos que son fieles en el Mesías, que habitan en Colosas, gracia y shalom, Gesed de shalom a todos ustedes de parte de Elohim, Avinu y de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Damos gracias al Elohim y Abba y Padre de Adoneinu, Yeshua HaMashiach, siempre orando por todos ustedes, habiendo oído de su fe en Yeshua HaMashiach y del amor que tienen a todos los Adikim.
¿Ven ustedes cómo se transforman los versículos cuando uno desecha el lenguaje eclesiástico de la tradición cristiana tradicional y lo trata uno de ubicar en el contexto hebreo de ese tiempo? Se transforma todos los pasajes. Verso 4. Habiendo escuchado su fe, su imuná, en el Mesías Yeshua y el ahabá, el amor que tienen a todos los sadikim, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual han oído ya por mí, la palabra verdadera del evangelio, el cual ha llegado hasta ustedes como por todo el mundo y fructifica y crece, como también en ustedes desde el día que escucharon y conocieron la Gesed, la gracia de Elohim en verdad, en Emet, y como habiendo aprendido de Epafras, su consiervo amado, el cual es un fiel ministro o un fiel administrador del Mesías por el bien de ustedes, el cual también nos ha declarado su amor en el Ruach, por lo cual también nosotros desde el día en que lo escuchamos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad con toda hakmá, toda sabiduría y toda espiritual inteligencia, con todo entendimiento, para que anden o caminen como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en buena obra y creciendo, en toda buena obra, perdón, y creciendo con el conocimiento, con el da'at del Eterno, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia, todo el koach de su gloria, de su kabod, para toda tolerancia y largura de ánimo con simja, con alegría. Verso 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en la luz. Qué interesante que nos lo describe aquí. Verso 13. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, o la remisión, cubrimiento de pecados, el cual es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación, el Becor de toda la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la Kejilá, y él es el principio, es el Bereishit, y él es el Becor, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga él la primacía. Qué palabras tan contundentes, tan hermosas, tan descriptivas de todas estas, no sé cómo podemos describirlo, no solamente son verdades espirituales, pero como lo describen en este libro que me gustó mucho, la Machshavá, siempre confundo esa palabra con otra, Machshavá, es la manera de cómo el creyente debe alinear y sustentar sus pensamientos basándose en la Torá. No hay nada más hermoso que estudiar la santa y bendita Torá. La santa y bendita Torá son los 5 libros que el Eterno entregó en el monte Sinaí a nuestro maestro Moshe. Y Moshe, los ángeles no se la querían entregar, le decían al Eterno: Señor del universo, ¿para qué entregas tu tesoro a los simples mortales? Y los midrashes nos dicen que Moshe Rabbeinu, nuestro maestro Moshe, estando en la cima del monte Sinaí, la gente, cuando hizo el becerro de oro, apuntaron con su dedo y dijeron: hagámonos dioses, porque a este Moshe, y lo apuntaban con el dedo, no sabemos qué ha sido de él, porque estaba entre el cielo y la tierra. Era una semejanza del Mesías, cuando es puesto en el madero, está entre el cielo y la tierra. Y cuando un individuo de un calibre como Moshe o como el Mesías están entre el cielo y la tierra, es con un propósito definido: traer beneficio a toda la humanidad. Pero la gente en aquel tiempo en el monte Sinaí no lograban entender por qué Moshe por tanto tiempo estaba entre el cielo y la tierra, y decían desanimados: porque a este Moshe no sabemos qué le ha pasado.
Y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, nada más lo quiero mencionar para quien quiera estudiarlo con más profundidad. Cuando Esteban está siendo acusado y, y apedreado, él comienza a describir acerca de la importancia de Moshe, enseñándonos con miras al asunto del Mesías. Y en el capítulo 7 del libro de los Hechos, Esteban comienza a describir toda la historia del pueblo de Israel. Y no se los voy a leer todo, pero ustedes lo pueden leer con más tiempo. Y verso 35 del capítulo 7 está asemejando Esteban la importancia de Moshe con miras a describir la venida del Mesías. Y muchas veces repite, Se ha Moshe, a este Moshe. No está refiriendo exclusivamente a Moshe, sino a quien dijo Moshe en el libro de Deuteronomio, profeta como yo les levantará el Señor, a él deben de escuchar. Y cuando el Mesías vino y obraba milagros, sanidades y hermosas palabras de vida eterna salían de su boca, la gente decía, ¿acaso este es el profeta del cual nos habló Moshe? Esteban entendía todo esto y por eso en el capítulo 7, verso 35 dice, a este Moshe, al cual habían rehusado diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió el Eterno, al Mesías Yeshua. Verso 36, este lo sacó. Y usted puede leer, tengo aquí en el libro de los textos del Mesías y otra literatura más, como podemos decir, más cabalística, que tiene otras explicaciones más profundas. Nos dice ahí que el ángel del Eterno era el Mesías y el Mesías o este ángel redentor estaba con el pueblo de Israel al cruzar el mar de los juncales, estuvo con ellos con Yehoshua cuando pelearon batallas, y ahí nos narra, el pueblo de Israel sabe la función del Mesías, del ángel del Eterno, y Esteban lo sabía. En el verso 35 dice a este Moshe, en el 36 dice, este Moshe lo sacó, habiendo hecho prodigios, y milagros. Verso 37, Seja Moshe, este es el Moshe, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta les levantará el Señor, lo que acabo de explicar. Verso 38, este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que les hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres. Aquí está describiendo claramente la función del Mesías. Entonces, los evangelios, el propósito de ellos es enseñarle a la humanidad que la luz ha venido a este mundo y ha venido a disipar todas tinieblas. En el libro de Colosenses, lo que acabo de explicar es muy sencillo, que todas las religiones de este mundo tienden a tratar de transmitir que ponga el ser humano su confianza en un líder de este mundo, en carne y en hueso, en mano de hombre y no en mano del Eterno. Es por eso que fácilmente se levantan dictadores, porque la gente espera escuchar algo prometedor y cuando escuchan palabras elocuentes que pueden beneficiar a la comunidad, la gente se deja llevar por ello. Y en el reino de los cielos, los discípulos le dijeron al Señor, ¿quién se sentaría a su derecha y a su izquierda? Dijo, no busquen eso, busquen primeramente el reino de los cielos y lo que viene con él, porque el liderazgo de lo alto no es como el liderazgo de este mundo. El liderazgo del Mesías va más allá de una imposición de autoridad y es lo que el faraón intentaba transmitir. El faraón quería hacerle pensar a la gente que él era la causa de la creación, que él era el primogénito de la creación y en realidad él no es la causa de la creación, no es el motivo por cual todas las cosas fueron creadas. Y nada más quiero explicar rápidamente que cuando un hombre y una mujer contraen nupcias y forman una familia, ya son esposo y esposa, pero no pueden ser llamados padre ni madre hasta que la primera criatura abre la matriz al nacer. En este caso, cuando es un varoncito, el primogénito causa que el esposo ahora puede cumplir su propósito y se le puede llamar padre. Y por eso vino el hijo de Elohim,
para deshacer las obras de las tinieblas en todo este mundo. Es por eso que la sabiduría griega, la sabiduría del antiguo cercano oriente, la sabiduría de las naciones, la sabiduría de las universidades, jamás se va a comparar con la sabiduría de la santa y bendita Torá. Y la Torá, quien la ama, ella le ama de regreso y le va a revelar sus secretos. Mas quien ama, perdón, el conocimiento académico, quien ama el conocimiento de las naciones o de los imperios antiguos, quien ama simplemente el acumular conocimiento y que la gente diga, wow, este hermano sabe mucha historia de los imperios o del pueblo de Israel o de lo que usted quiera, esa es su paga de esas personas. Pero quien amamos la Torá sin un motivo ulterior, la Torá puede revelarnos sus secretos más escondidos porque ella ama a quienes le aman. Y si aquellas letras hebreas se hicieron carne y hueso y habitaron entre nosotros, y nosotros amamos esa palabra que fue hecha carne, la misma Torá nos revela el propósito del Mesías que vino a este mundo a traer vida y disipar todas tinieblas de todo entendimiento de este mundo. Entonces, qué importante es entender cómo inicia Mateo, Marcos, Lucas y Juan en este contexto. Quiero hacer una pausa para ver si alguien tiene algún comentario, alguna duda o quiere añadir algo. En esta gráfica, el libro de Mateo. ¿Cuál es el propósito del libro de Mateo? Da inicio estableciendo la genealogía del Mesías Yeshua, así como el profeta Jeremías, quien es autor del libro de Jueces. Primero tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Y después viene el libro de Josué, quien tomó la batuta después de Moshe Rabbeinu para introducir las tribus en la tierra de Israel. Después viene el libro de Jueces y viene el libro de Ruth, viene el libro de Primera y Segunda de Samuel, viene el libro de Primera y Segunda de Reyes. Estos libros, el autor es el profeta Jeremías, junto con otros profetas, pero principalmente Jeremías. La idea o el propósito de Jeremías es establecer, y por eso los sabios de Israel establecieron el canon de la escritura de esa manera. Primero viene la Torá, después viene el libro de Josué y luego Jueces, y después viene el libro de Ruth para establecer la dinastía davídica, para establecer que el rey de Israel tiene que venir de la tribu de Judá. Y después de ahí vienen los demás libros, pero podemos visualizar que después del libro de Ruth, la palabra Tobledot nos lleva al libro de Mateo, viene completa, establece la genealogía del Mesías Yeshua. Voy a ir a la siguiente lámina, el libro de Marcos. La narrativa de Marcos comienza estableciendo el propósito del nacimiento del Mesías. Este libro nos presenta un Yeshua desde el punto de vista como el ser humano, cómo se duele por las demás personas, cómo nos explica Marcos, viendo al Mesías con un propósito como miembro de la comunidad y cómo él también se duele por los necesitados y entre otros aspectos que podemos ver con más detalle después. Algunos consideran que el libro de Marcos utiliza ciertos toques de ironía en su narrativa. Y esto es con el propósito de que el lector perciba la grandeza del llamado del Mesías fundamentándose en lo obvio. El libro de Lucas, Sefer Lucas, algunos lo traducen en hebreo como Gilel, Sefer Gilel, al igual que Mateo, inicia estableciendo también la genealogía del Mesías por el lado de Miriam. Mientras que Mateo busca establecer la genealogía de la dinastía davídica en base a Joseph, el padre adoptivo o el esposo de Miriam. Además de esto, el autor enfatiza el interés y cuidado del Mesías por los más necesitados de la comunidad, como la viuda, el huérfano, el pobre, el extranjero, los enfermos, etc. Y el libro de Juan.
como lo traducen el cuarto evangelio, Sefer Yohanan. Este libro nos presenta el propósito del Hijo de Elohim, quien ha venido a este mundo a traer la redención. La narrativa oscila entre la riqueza bíblica que utiliza el autor, mencionando versículos que vengan en la Torá o en los profetas o en los salmos. Utiliza la riqueza bíblica como fundamento en la narrativa, además de combinarla con la condición degradada de los líderes espirituales que debieron mantener su pureza en cuanto al conocimiento de la venida del Mesías y la redención. O sea, hay, hay dos extremos: un fundamento escritural en cuanto a la venida del Mesías para redimir a todo el mundo, y cómo la generación, cuando vino el Mesías, en otras palabras, la generación del siglo primero o la generación del tiempo del templo de Herodes o del segundo templo, perdón, cómo estos líderes de esa generación, principalmente en el libro de Juan, se nos narra cómo se degradaron de tal manera que se les describe como aquellos que en el tiempo de la crucifixión decían crucificarle, crucificarle, pero no toda la comunidad estaba gritando estas palabras, sino sobre todo los líderes espirituales, aquellos que estaban involucrados con Anás y Caifás, con el liderazgo del templo de esa generación, y junto con los escribas que se asociaban con Anás y con Caifás. Los líderes espirituales debieron mantener su pureza para entender que este justo que estaba siendo puesto en el madero no era otro sino el Mesías del Eterno. Entonces, el libro de Juan trata de establecer que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Sin embargo, la visión de este liderazgo estaba totalmente empañada y las tinieblas cubrieron sus ojos, cosa que no pudieron ver el propósito de la creación, que en el principio creó el Eterno los cielos y la tierra y dijo que sea la luz, y fue creada la luz, y el Eterno vio que la luz era buena, y todavía no existía el sol ni la luna, no había las grandes lumbreras, pero el Eterno ya había creado la luz, y a esta luz se le conoce como la luz del Mesías, la luz primaria, la luz que alumbra el entendimiento de todos los hombres. Y cómo es que estas personas, Anás, Caifás, los escribas de su tiempo, no pudieron permitir que su entendimiento fuera abierto para poder ver que este varón es el Hijo del Eterno y trae redención a toda la humanidad. Qué dramático, qué tremendo y qué triste todo esto. La pregunta es, ¿hasta qué nivel la luz de este justo ha venido a iluminar nuestro entendimiento para que nosotros podamos amar su venida, amar la Torá, amar los mandamientos, santificar nuestra vida y poder tratar de llegar al siguiente Yom Kippur sin esa pesada carga de culpa porque pensamos mal de otros o porque vemos mal o lasciviosamente a otras personas en este mundo, o porque permitimos que nuestra lengua y nuestra boca se corrompan hablando cosas que no debemos? O sea, ¿hasta qué punto la redención del justo tiene impacto en nuestra vida para que cada día que nace podamos consagrar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra manera de ser para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial? Bendito es Él. Debe ser un reto hermoso para cada uno de nosotros entender el propósito de la creación para cada ser humano, y no solamente el propósito de Bereshit, sino el propósito de lo que dicen los evangelios. Libro de la genealogía de Yeshua HaMashiach, principio del evangelio de Yeshua HaMashiach, hijo de Elohim, por cuanto muchos han tratado, nos ha transmitido lo que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Y en el principio existía el verbo, y el verbo era con el Eterno, y el verbo estaba con el Eterno, era el Eterno. Entonces, vemos aquí qué importante es que nosotros entendamos nuestro propósito en estos días
finales que nos ha tocado vivir y que no nos dejemos llevar por todo viento de doctrina, ni aún siquiera un pensamiento personal que no hemos permitido que sea redimido para que podamos caminar con confianza, sabiendo que no nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino que somos ovejas de su prado. Y quiero utilizar un contraste en todos estos conceptos. Nada más quiero aclarar que esta parashá no es tanto un estudio profundo de las palabras hebreas de la parashá Bereishit, sino que es más que todo una parashá en el sentido de buscar establecer una makshava, una concepción ideológica de lo que nos enseñan los conceptos hebreos, y en este caso el Brit Hadashah, para que nosotros no seamos movidos por videos de internet o por gente angustiada que no estudia y se deja llevar por todo viento de doctrina, en el contexto de que mucha gente viene y dice, es que en el Talmud hablan mal los sabios de Israel del Mesías, Yeshua, y a veces no sabemos en qué libro ni cuál es el contexto de lo que la gente está tratando de transmitir. Y siempre me viene a la mente aquella frase o aquella anécdota que nuestro hermano Hanok Young, quien es un judío ortodoxo que vive en Moedim, allá en la ciudad de los Macabeos, en Israel, y en una ocasión nos visitó en la congregación y dice él que estaba visitando algunas otras congregaciones aquí en Estados Unidos, y en medio de su presentación una persona estaba recargado en la puerta de esa congregación y dijo, yo no puedo aceptar narrativas del Talmud ni de la Mishnah porque hablan mal del Mesías Yeshua. Y dice Hanok que él se le quedó viendo y dice, ¿y qué le dijo? Shliha, shliha, disculpe, disculpe. Ma sefer, ma masakta. Que le dijo, disculpe, disculpe, ¿en qué libro y qué frase o en qué tratado usted escuchó eso? Y la persona se le quedó viendo y dijo, no hablo hebreo y no entiendo hebreo, háblame en inglés. Y Hanok Young, que una de sus cualidades es hablar directo a la gente y como decimos en una frase secular, no tiene estorbo en su lengua para decir lo que tiene que decir, le contestó a esa persona, oh, disculpa, ¿no hablas hebreo? Dijo la persona, no, no hablo ni entiendo hebreo, háblame en inglés. Dijo, oh, qué lástima, porque si no hablas hebreo, no puedes opinar del Talmud, que está escrito en hebreo. Cuando aprendas a leer hebreo, entonces puedes leer el Talmud y puedes decirme en qué libro y en qué tratado está escrito lo que tratas de decirme. Mientras no entiendas lo que estás tratando de establecer, no tengo por qué prestarte atención. Y vemos que mucha gente trata de minimizar la personalidad, no solamente la personalidad, sino la razón por la cual vino el Mesías a este mundo, por qué la luz vino a este mundo y a iluminar el entendimiento del ser humano, pero cuando la gente no logra saber cómo explicarle a las personas, muchas personas desgraciadamente tienden a irse al lado del judaísmo porque no logran encontrar respuestas en el Nuevo Testamento, cosa que es algo irónico, porque aún en el mismo judaísmo ortodoxo ellos esperan la venida del Mesías y saben que el Mesías es de la simiente de David, del linaje de David, de la dinastía davídica, y las respuestas que no encuentran aquí van a tener que buscarlas allá, y cuando las encuentren van a darse cuenta que es una misma meta, es un mismo propósito encontrar al Mesías. Entonces, creo que en este nuevo ciclo de lecturas es importante que entendamos la función del Mesías, que no nos avergoncemos de decir que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres y que podemos fácilmente establecer la personalidad del Mesías porque los autores de los libros, en este caso Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no datan, como el judaísmo mismo trata de establecer, no datan posteriores al periodo del cristianismo.
O sea, si Constantino estableció la religión única para el Imperio Romano después del año 300 de la era común, los evangelios son mucho más tempranos a esa fecha. Entonces, tenemos que preguntar de una manera correcta a quienes buscan minimizar la personalidad y la autoría del Brit Hadashah y preguntarles, ¿puedes explicarme la negación del Brit Hadashah en base a fuentes anteriores al cristianismo? Porque si me vas a explicar tu punto de vista conforme a cómo lo describe el cristianismo, ya es muy tardío, ya es muy tarde y no puedo aceptarlo porque es tu punto de vista conforme a Roma y no conforme al judaísmo del siglo I. Y eso es muy importante porque tenemos que establecer correctamente, al menos cronológicamente, cuándo fueron escritos los evangelios. Obviamente que en su narrativa nos está describiendo con fundamento escritural y están impregnados de halakha, de Haggadah, de Makshavá. Entonces, es imposible que nos dejemos llevar por la teoría de que los evangelios son un invento de Roma o de alguna mente romana, porque si esa mente romana fabricó los evangelios, debió haber sido una mente 100% judía, por cuanto toda la descripción está fundamentada en la Torá, en los profetas, en los salmos, en la halakha. Lo que trato de decir es que hay más evidencia para establecer que son escritos, hechos por personas que fueron educadas en la Torá, en la Haggadah, en la halakha de ese tiempo. Hay más evidencia de ello que por creer que son personas que inventaron todo esto. Y cuando yo le pregunto a personas que tratan de poner en duda la autoría o la veracidad de los evangelios o del Brit Hadashah, yo les pregunto, tienes que mostrarme al menos 2 testigos o 2 evidencias de la falsedad de lo que tratas de establecer. Si no tienes testigos históricos, escriturales, de cualquier manera, entonces no tengo por qué escuchar lo que es tu idea o lo que tú estás formándote en tu mente. Entonces, qué importante es el entender el propósito de todos estos conceptos. Voy a leer solamente algunos párrafos. No lo he leído antes, no, lo encontré aquí en la Enciclopedia Judaica. Este es el libro 10 de la Enciclopedia Judaica. Y aquí en la página 10 viene el artículo acerca de Yeshua. Y en una ocasión escuché al hermano Joseph Good describir en este contexto el punto de vista del mundo ortodoxo acerca de Pablo o de Rav Shaul y acerca de Yeshua. Y busqué este artículo porque el hermano Joseph Good dice, cuando buscas un artículo de Yeshua en las enciclopedias de corte ortodoxo, en este caso, esta es una enciclopedia judaica, y en la Jewish Encyclopedia, enciclopedia judía, y en todos este tipos de material de la comunidad ortodoxa, algo que él notó, dice, cuando buscas a Yeshua, vienen 2, 3 páginas, que ya es un artículo grande para describir la personalidad, en este caso de Yeshua. Dice Joseph Good, nuestro maestro, la paz sea con él donde quiera que esté. Dice él, pero cuando encuentras el artículo acerca de Pablo o Saulo de Tarso, son páginas y páginas y páginas de lo que ellos opinan acerca de la personalidad de Saulo de Tarso, a quien ellos describen como el creador del cristianismo. Que sabemos que el cristianismo fue creado por Roma, por Constantino y por los padres de la iglesia, que para acusar a Pablo de ser el autor del catolicismo y del cristianismo y de todas las demás denominaciones que han salido después de ello, debemos tener la evidencia contundente para hacerlo de esa manera. De otra manera, si no tienes la evidencia, no puedes hablar de ello. En otras palabras, si un ortodoxo va a describirme el carácter de Pablo del Brit Hadashah por lo que escuchó de Roma, es
debe ser legal o permitible, debe ser algo correcto que uno haga la pregunta, es decir, disculpa, ¿podrías explicarme lo que vas a explicarme de Pablo o de Yeshua en base a escritos antiguos antes del año 300? Porque no quiero escuchar la opinión tuya en base a lo que Roma fundamentó. Quiero que me expliques como judío ortodoxo acerca, tu punto de vista acerca de Pablo de Tarso con escritos antiguos, al menos del siglo I. Y no los van a encontrar porque no existen. Y en ese contexto, nosotros tenemos que atesorar lo que tenemos para poder atestiguar de lo que creemos sin tener vergüenza de ello. Aquí en el artículo de Yeshua, en la página 10, viene para comenzar esta columna, la mitad de la hoja. También viene estas dos columnas en la siguiente hoja y estas dos columnas en la siguiente hoja. Vienen estas otras dos columnas en la siguiente hoja y termina en esta media columna, porque después comienza a hablar otro artículo acerca de Yitro. Pero acerca de Yeshua habla estas hojas, que no son muchas, como dice el hermano Joseph Good, en comparación a cómo ellos escriben a Saulo de Tarso. Pero este artículo comienza hablando de Yeshua. Dice aquí, del año 30 de la era común, a quien el cristianismo lo ve como el fundador y objeto de su fe. Fue un judío que vivió al final del periodo del Segundo Templo. El martirio de su hermano Jacob, que es traducido erróneamente como Santiago, es narrado por Flavio Josefo en el libro Antigüedades 20, párrafo 200 al 203. Pero este pasaje en la misma obra de Flavio Josefo, 1863 al 64, habla acerca de la vida y de la muerte de Yeshua, como fue reescrita por alguien que posiblemente era cristiano o representa la interpolación cristiana. Lo que está tratando de decir es que lo que Flavio Josefo describe acerca de Yeshua, ellos creen que fue un inserto que puso en los escritos de Flavio Josefo alguien que creía en Yeshua. Cosa que podemos ir a una página que me envió el hermano Joseph Good y viene explicando con más detalle acerca de esa supuesta alteración del texto de Flavio Josefo. Que, como lo mencioné anteriormente, para poder buscar establecer en este caso, que alguien alteró, tengo que tener dos testigos, como la Torá lo decreta. Si nada más es una sospecha y no puedo demostrarlo, no puedo decir que es una alteración del texto de Flavio Josefo. Y tengo que adherirme a la evidencia que hay si no tengo manera de demostrar lo contrario. Continúa diciendo aquí. Los primeros autores romanos que mencionan a Yeshua fueron Tácito, el historiador, y Suetonios. De él no había escuchado yo. La historia de Yeshua es probada en base a la naturaleza de lo que está escrito en el Nuevo Testamento, especialmente en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios son fuentes que nos narran la vida de Yeshua. Por ejemplo, en el evangelio de Yohanan, que es más bien un tratado que refleja la teología de su autor que una biografía de Yeshua. Pero el libro de Matitiyahu, el de Marcos y el de Lucas presentan una descripción fiel y razonable de Yeshua como un judío de su tiempo. La descripción de Yeshua contiene en ellos no tanto el aspecto de un redentor de la humanidad, sino como el de una persona de la comunidad judía que hace grandes milagros y habla bien de las escrituras.
El Yeshua que se muestra en estos evangelios es, por lo tanto, a quien se le llama el Jesús histórico o el Yeshua histórico. Entonces, qué interesante que ellos lo describen de esa manera, aceptando de esa manera que Yeshua es alguien quien la historia describe. En otras palabras, no es una fantasía, no es un invento del hombre, es alguien a quien los historiadores han dado fe de que vino a este mundo. Y teniendo esas fuentes, uno puede hablar con alguien ortodoxo y decir, podemos hablar de lo que dice la enciclopedia judaica, que es una enciclopedia que ustedes mismos crearon. Podemos hablar de lo que la Septuaginta puede describir acerca de estas cosas y puede uno tener un diálogo con ellos utilizando las mismas herramientas que ellos nos proveen en toda la descripción de estas cosas. Voy a ir a un artículo que en el artículo de Yeshua, después de esta narrativa que les dije, dice el nombre, el nacimiento y la muerte, la fecha de Yeshua. Dice aquí, Yeshua es el nombre traducido común del idioma griego que se traduce Yeshua. En el español es Jesús o en el inglés también. Su padre Joseph, su madre Miriam, su hermano Jacob, también Joseph, otro que se llama Yehudá y otro Shimeón. Esto viene en Marcos 6:3. De igual manera, tenían nombres hebreos, como es obvio. Yeshua también se describe que tuvo hermanas, pero sus nombres, el número de ellas y sus nombres son desconocidos. Yeshua Hamashiach significa Yeshua el Mesías. Y de acuerdo con la creencia judía, el Mesías debió haber sido descendiente de David. Tanto Mateo, capítulo 1 del 2 al 16, como Lucas 3 del 23 al 38, proveen una genealogía que data hasta el tiempo de David, pero las dos genealogías están de acuerdo solamente desde Abraham hasta David. Por lo tanto, es evidente que ambas genealogías fueron construidas o formadas para mostrar el derecho de Yeshua a verlo como descendiente de la dinastía davídica, porque la comunidad mesiánica de ese tiempo creía que él es el Mesías. Mateo y Lucas ven a Yeshua como describiendo su nacimiento en Betlehem, la ciudad donde nació el rey David. Este motivo es entendible porque asume que muchos creen que el Mesías también debió haber nacido en Betlehem, y es una suposición claramente vista en el libro de Juan 7:41 al 42, que nos dice que algunos negaban que Yeshua era el Mesías, diciendo, el Mesías vendría de Galilea. ¿No dicen las escrituras que el Mesías sería descendiente de David y que nacería en Betlehem, el lugar donde nació el rey David? El libro de Juan, por lo tanto, sabía que Yeshua tenía que nacer de Betlehem y ser descendiente de David. El hogar de Yeshua y su familia, describen los evangelios, fue en Nazaret, en Galilea, donde es posible que él también haya nacido ahí. Voy a leer un poquito más, está interesante. La historia del nacimiento de Yeshua, de la virgen, la mujer virgen que es Miriam, y que el Ruach HaKodesh vino sobre ella sin tener un padre terrenal, existe en dos fuentes literarias, tanto en Mateo como en Lucas, y no se encuentra en Marcos ni en Juan o en Yohanan. Ambos comienzan su narrativa diciendo que la purificación de Yeshua por medio de Yohanan, y después narran el nacimiento de Yeshua, que no se narra en otras áreas. Aparte de Mateo y de Lucas, primeramente mencionar el nacimiento de Yeshua, también lo menciona Ignacio de Antioquía, y de acuerdo con la narrativa de Lucas, Yeshua bajó a las aguas
en presencia de Yohanan, ya sea en el año 27 o el 28, o tal vez del 28 al 29 de la era común, cuando él tenía 30 años de edad y comenzaba su ministerio. En la evidencia de estos tres evangelios es el periodo cuando su purificación y también el periodo de su crucifixión nos dan ciertos datos. Aunque de acuerdo con Yohanan, ya habían pasado cerca de 3 años. Parece que el punto del ministerio público de Yeshua, de acuerdo a los evangelios sinópticos, es confiable. Y más probablemente entonces podemos entender que Yeshua bajó a las aguas entre el 28 y el 29 y murió en el año 30 de la era común. Entonces, aquí viene mucha información para nosotros poder utilizarla. También quiero leer en base a esto lo que nos dice el libro de Juan. Si alguien tiene algún comentario, ya voy a terminar, que no tenemos mucho tiempo. Pero el libro de Juan, cuando inicia su narrativa acerca de Yeshua, dice Bereishit, en el principio era el Dabar o la palabra, y la palabra era con el Eterno, fluía del Eterno, y la palabra era el Eterno. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, el propósito de la creación es que todo sea restaurado, con la venida del Mesías. En él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado del Eterno, el cual se llamaba Yohanan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Elohim, los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas del Eterno. Y aquel verbo, aquella dabar, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yohanan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Y porque de su plenitud tomamos todos, y de gracia sobre gracia. Porque la Torá por Moshe fue entregada, mas la gracia y la verdad por Yeshua HaMashiach fue hecha. Se está hablando que a Moshe le entregaron la Torá en sus manos, mas la gracia, la Gesed y la Emet, el propósito de todo esto, esta riqueza entregada desde el Sinaí, la entendemos por medio de Yeshua HaMashiach. A Elohim nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, él la viene a declarar. Y este es el testimonio de Yohanan cuando los Yehudim enviaron a Jerusalén, Kohanim y Leviim, para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y él confesó y no negó, mas declaró: no soy yo el Mesías. Y bien, viene toda la narrativa, no quiero leérselos todo, pero lo importante es que la luz vino a este mundo. Aquella luz que no era la luz del sol ni de la luna al inicio de la creación, ha venido ahora por medio del Hijo del Eterno, para poder alumbrar la oscuridad de este mundo. Y en el capítulo 3 del libro de Juan también nos lo describe de esa manera. Y dice Juan 3:16, que todo el mundo conoce, verso 17: porque no envió el Eterno a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra en verdad se acerca a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en el Eterno. Y por esto vino Yeshua con sus talmidim a la tierra de Judea y estaba con ellos y los sumergía, les daba una oportunidad de un nuevo comienzo, que la luz que alumbra este mundo ha venido a dar testimonio que es el enviado del Padre, que ha venido a iluminar el entendimiento de todos nosotros, como también Rab Shaul nos lo dice, creo que en el libro de Efesios, donde dice que antes andábamos, sí, en el capítulo 2, dice, son palabras que también siempre me han impactado, cómo lo describe Rab Shaul. Desde el capítulo 1 lo voy a leer. Dice que el Elohim de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, el Padre de la Gloria, les dé un ruach de hakma, de sabiduría, y de revelación. Estoy tratando de recordar la palabra para revelación. Golá, a ver si recuerdo, para su conocimiento. O sea, que el Eterno nos dé entendimiento, sabiduría para conocer a su Hijo. Verso 18, alumbrando los ojos de su entendimiento, está hablando de esa luz que no es de este mundo, para que sepan cuál es la esperanza de su vocación y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos o los hadikim, y cuál es aquella supereminente grandeza de su potencia para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual operó en el Mesías, resucitándole o levantándole de entre los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, por sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su quejilá, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas. Y el capítulo 2 comienza diciendo, y ustedes que estaban muertos, o sea, el capítulo 1 comienza diciendo que el Mesías puede operar o puede uno ver su operación en la quejilá, y el capítulo 2 diciendo, ustedes son la quejilá, que estaban muertos en delitos y en pecados, y que en otro tiempo andaban conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el ruaj o el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Pero el Eterno, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, y estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia somos salvos. O sea, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Antes seguíamos la corriente del mundo, pero ahora somos conciudadanos de los santos en luz por causa de esta supereminente potencia que es la luz del Mesías, que ha venido a iluminar el entendimiento del ser humano. Y no es otra cosa, sino que la luz de la Torá. Por eso la Torá nos describe, y el libro de los Hebreos nos dice que conforme está descrito o se ha dado testimonio desde, como está escrito en la cabeza del pergamino, y la cabeza del pergamino es en este caso la Torá o el libro de Bereishit, que describe acerca del Mesías. Entonces todo esto es la riqueza de las buenas nuevas de salvación que han venido a este mundo para que nosotros no caminemos conforme a la voluntad del hombre carnal de este mundo, sino que nos distinguimos por caminar conforme a los mandamientos de la Torá, porque el mismo Mesías es
el verbo hecho carne, las letras hebreas hechas persona, y si esas letras hebreas, la materia prima de la creación, se han venido a formar como lo es este varón, el Mesías Yeshua, y ha venido a este mundo para darnos entendimiento, lógico que se espera que cada ciclo de lecturas, cada uno de nosotros seamos mejores individuos conforme a la potencia que hemos recibido para cumplir ese propósito. Estoy buscando aquí en el libro de Hebreos donde describe eso, pero no lo veo. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos atesorar esta herencia que nos ha sido entregada en nuestras manos para poder permanecer en fidelidad al propósito aún de la misma Torá y todos los escritos, es que tengamos un entendimiento. Y Rab Shaul en todas sus epístolas o en sus escritos describe con tanta profundidad el propósito del Mesías, que aún el Shliach, Pedro o Kefas, describe que los escritos de Pablo son muy profundos y difíciles de entender. En ese contexto podemos tal vez dar el beneficio de la duda a personas que no leen el Brit Hadashah, que comienzan a estudiar Kabbalah y que de repente dicen, ¿saben qué? Voy a querer hacer conversión al judaísmo porque no logro entender lo que el Brit Hadashah viene, no es tanto porque lo hayan leído, sino porque escuchan teorías de otras personas que minimizan y denigran los escritos de Rab Shaul y el testimonio de los evangelios. Entonces tiene uno que tener cuidado con ese tipo de personas que parece ser que cada día abundan más en medio de nuestro entorno. Y por otro lado también hay gente que se va por otro extremo de imaginación, que no tiene fundamento para explicar, porque no estudia tampoco, pero simplemente dice, no sé, no puedo explicar. Lo único que creo es que Yeshua es mi Salvador y no sé nada más. Está bien, a veces son personas sencillas que no se meten en muchos problemas, pero que desgraciadamente defienden la teología de reemplazo con uñas y con dientes, con todo lo que pueden, pero no quieren estudiar para establecer una verdad en su entendimiento. Muchas veces estamos entre estos dos extremos y esperamos que estas parachas de este ciclo nos ayuden a tener un balance y que tanto unos como otros unifiquemos el propósito de toda la creación y caminemos firmes en esta gloriosa redención que ha sido provista por nuestro Padre Celestial a través de la Torá y con aquel verbo que se hizo carne y caminó entre nosotros. Me voy a detener aquí y no sé si alguien tiene un comentario respecto a estos pensamientos de la Parashá Bereishit.